Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a ver el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Qué es lo que nos quiere decir San Pablo? ¿Cuál es la reflexión de esta parte de las Sagradas Escrituras? Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Escuchemos lo que dice este capítulo. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado los altares. He quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera la gracia no sería gracia. Y entonces, ¿qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían, dice la Escritura. Dios los embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes sean trampa y lazo y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo. Que sus hijos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espada encorvada. Y pues bueno, aquí me detengo tantito para hacer este análisis, es decir, vemos cómo nuevamente San Pablo está reprendiendo al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no cree y sigue sin creer ahorita en nuestros tiempos. Y vemos cómo inclusive aquí le menciona, ¿no? Le hace énfasis de algo, de la gracia. Aquí les está hablando de la gracia, es decir, lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Es decir, le está diciendo que inclusive a pesar de que no todos los judíos creyeron, porque recordemos que cuando nuestro Señor Jesús estuvo predicando, hubo judíos que sí le creyeron. Tan es así que el propio San Pablo, que aquí él describe, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy judío como ustedes, y sin embargo Jesús, a pesar de eso, sí nos ha escogido. Es decir, si hay el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento sigue, no se ha perdido, ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios, pero ojo, aquí le dice San Pablo, lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplan, porque cumplían. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo judío sigue pensando que si ellos cumplen la ley, pues pueden ser salvos, que si son digamos, si son judíos, si son de las 12 tribus de Israel, son salvos. Obviamente eso no es cierto, porque aquí San Pablo dice, yo digo por gracia y no porque cumplían, de otra manera la gracia no sería gracia. Y eso es cierto, porque entonces, si ellos hubieran cumplido la ley, o tú como persona inclusive, vete a los mandamientos. Si tú puedes cumplir los mandamientos, entonces de nada sirve que haya venido nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que todas las personas que ahorita en la actualidad, y lo quiero aclarar aquí, si hay personas, inclusive dentro de la Iglesia Católica o sacerdotes que tú hayas escuchado y que te digan que ellos han cumplido la ley
o que cumplen los mandamientos y que no pecan, eso es mentira. ¿Por qué? Porque entonces no sirvió de nada que nuestro Señor Jesús hubiera venido. ¿A qué vino nuestro Señor Jesús si alguno de nosotros puede cumplir la ley? Eso es lo importante, que no te engañen. No hay persona que pueda cumplir los mandamientos fuera de Dios y nuestra Madre, la Virgen María. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella fue la llena de gracia, recordemos eso, a imitación, bueno, más bien para reparar a Eva, y nuestro Señor Jesucristo para reparar a Adán. Entonces es muy importante que tengamos esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos, repito, piensan que cumpliendo la ley como los judíos pueden llegar a ser santos, y entonces la gracia se perdería. En nuestra actualidad, ¿cómo nosotros podemos, digamos, tener o estar en gracia? A través de la confesión. Cuando uno peca y te confiesas ante el sacerdote en ese momento, digamos, quedas purificado, quedas perdonado por Dios o ante los ojos, y ya no se acuerda Dios del pecado, obviamente cumpliendo con la penitencia que el sacerdote te imponga. Eso es lo que, de esta parte es lo que podemos reflexionar. También menciona algo muy importante después, y dice, escuchemos: de nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes que no son judíos les digo, sí, yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos, y su exclusión ha sido reconciliación del mundo con Dios. ¿Qué significa su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Veo que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un olivo silvestre para injertarse en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la salva del olivo. No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirás tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron desgajados, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no seas orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil para ellos, que son de la misma especie del olivo. Y pues bueno, aquí San Pablo está, digamos, está reprendiendo a los pueblos judíos, pero ahora también está reprendiéndonos a nosotros como pueblos, digamos, paganos, ¿no? Porque nosotros no tenemos esa sangre de los judíos, ¿no? No somos parte de esas 12 tribus de Israel, no venimos de ese linaje como tal, vaya, ¿no? Pero aquí viene el pero San Pablo está diciendo, es decir, si Dios es severo con ellos por ser el pueblo elegido de Dios, con ustedes ha sido bondadoso. ¿Por qué? Porque ustedes sin pertenecer, digamos, de esa línea sanguínea, se les ha dado también la salvación. Inclusive dice lo que mencionábamos hace ratito, dice, pero no seas orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, al pueblo judío, menos aún te perdonará a ti. Claro, ¿por qué? Porque si tú, siendo no del pueblo judío, no del pueblo elegido desde el Antiguo Testamento, te dio la gracia Dios para que puedas llegar al reino de los cielos, si tú
no obedeces y caes en, digamos, en las tentaciones, en los pecados, y no te confiesas, no crees en Dios, entonces dice, va a ser peor para ti, porque dice, fíjate que Dios a la vez es bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien. Si no perseveramos en el bien, entonces también con nosotros va a ser severo, y lo dice él, va a ser más con ustedes, porque ustedes han sido elegidos por pura fe, por pura, lo decía acá, por pura gracia, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sigamos esos pasos. Y aquí San Pablo nos invita y nos dice que formamos parte de ese olivo bueno, ¿no? De esas ramas, todos, tanto judíos como griegos. Si los judíos, y aquí él hace mención, si ustedes como pueblo judío quieren volver a Cristo, Cristo los va a recibir con los brazos abiertos, porque ellos, repetimos, siguen esperando a su falso Mesías, a ese anticristo. Entonces, pero si ellos se arrepienten, Dios los va, digamos, como a San Pablo, los perdona, y al contrario, ¿no? Se alegra. Recuerden que el cielo se alegra más por un pecador que se convierte que por aquellos que ya estamos conversos, y eso es lógico, ¿no? No porque no nos quiera menos, estamos como el hijo pródigo, ¿no? El padre se contenta nuevamente con el hijo porque él estaba perdido, se extravió, y cualquier padre que se extravía a uno de sus hijos, por muy malo que sea, si regresa y se arrepiente y pide perdón, obviamente el padre lo va a recibir. ¿Y por qué? Porque ese hijo pudo perderse, pudo, digamos, llegar al infierno el día de su muerte. Y sin embargo, al pedir perdón, lo que pasa con Dios es que Él te purifica, te perdona, y, y el paso siguiente obviamente es que tú pues te santifiques, que vayas cumpliendo con los mandamientos, que hagas lo que se te va indicando según lo que Dios quiere para tu bienestar, ¿no? Para tu santidad. Y luego dice, Israel se salvará. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas, y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Quiero detenerme tantito aquí porque es muy importante esto. Vemos cómo dice aquí San Pablo, quiero, hermanos, que entiendan entiendan este misterio. Es decir, hay un misterio que generalmente nosotros decimos, ¿por qué los judíos no se convierten? ¿Por qué este pueblo que es endurecido de corazón desde el Antiguo Testamento no quiere hacer caso? No quieren creer en Cristo. Y aquí esto dice, aquí San Pablo está revelando, digamos, ese misterio, y dice, quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida. Es decir, aquí San Pablo ya les está diciendo a los judíos, muchos de ustedes todavía van aún a través de esta prédica, a través de mi testimonio como judío, yo que cazaba a los cristianos y que formaba parte de la tribu de Benjamín y que me convertí, no va a ser así para todos. Va a haber quienes van a ser endurecidos de corazón. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. ¿A dónde? O se haya formado, se haya evangelizado al mundo entero y todos crean en Cristo. ¿Para qué? Dice, entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. Es decir, sí habrá salvación para el pueblo de Israel. En algún momento ellos van a creer. ¿Cuándo? Hasta que el mundo entero sea evangelizado y creamos en Cristo, o más bien todo el mundo conozca de Cristo. Hasta ese momento Dios hará que esos corazones, como el faraón, que estaban endurecidos, se conviertan en corazones de carne. Y luego dice, si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes, pero ateniéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres. Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien ustedes, que no obedecían a Dios, fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual desobediencia que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, como indagar sus decisiones o reconocer sus caminos.
¿Quién encontró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí vemos rápidamente cómo, inclusive miren, cómo a través, pareciera que San Pablo aquí, más bien no pareciera, San Pablo aquí nos da a conocer ese misterio. Dice que por la desobediencia de los judíos, nosotros hemos sido santificados, es decir, más bien hemos sido incluidos dentro de ese pueblo elegido para la salvación, para entrar al reino de los cielos. Recordemos algo muy importante. Los judíos, a través de la circuncisión, solamente podían ser salvos, si no, no podía llegar la salvación a ese pueblo, además de cumplir la ley o de tratar de cumplir la ley. Aquí vemos cómo dice San Pablo que hay dos misterios. Primero, que hasta que no se evangelice al mundo entero y se conozca de Jesucristo y la salvación llegue para el mundo entero, los judíos van a seguir endurecidos de corazón. Por eso es que ahorita vemos en la actualidad con las profecías que estamos viendo que el anticristo ya viene y que ellos van a recibir a ese digamos, Mesías para ellos. Pero ojo, eso tiene una razón de ser. Recordemos que no se mueve, digamos, Dios permite todo esto porque es un plan de Dios. Ellos van a ablandarse de corazón hasta que el mundo entero sea evangelizado. Y dice San Pablo aquí que es parte del sacrificio del pueblo judío, que ellos al desobedecer, al tener ese corazón duro y no reconocer a Cristo, están haciéndolo para la salvación del mundo, sin que ellos se den cuenta. Es como un sacrificio de ellos para que el mundo entero se evangelice. Y ahora sí, ya que el mundo entero se evangelice y cree en Cristo, ellos van a ser ahora sí ablandados de corazón para que entonces se unifique, digámoslo así, el pueblo y todos seamos un solo pueblo. Ya no haya de que el pueblo judío, no. Todos seamos un pueblo unificado en la misericordia de Dios y creamos todos en el mismo Jesús, en el mismo Cristo, aunque con diferente, digamos, lo pronuncies de diferente forma según el idioma, pero va a ser el mismo Jesús. Ya no vamos a predicar ni va a haber doctrinas que el judaísmo, que luz del mundo, que pentecostales, adventistas del séptimo día, mormones, ya no va a haber. Toda la religión va a ser la católica y listo. Y otra cosa, por eso precisamente estamos sacando en el canal de Agustín López la profecía de Nuestra Señora de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nuestra Madre está diciendo que se van a unificar todas las naciones, todas las lenguas. Como tal el mundo entero va a reconocer y va a ser unificada en una sola religión, como tuvo que haber sido desde el principio. Pero digo, repito, este es un plan, por eso aquí San Pablo revela ese misterio. Y pues bueno, lo estamos viendo ahorita, lo vamos a ver, como tal no se ha cumplido todo esto, estamos ya más cerca de que a pesar de que vamos a ver la entrada del anticristo y del falso profeta, después de ello el pueblo judío se va a convertir. Revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, donde menciona cómo los judíos que van a creer y se van a convertir, van a ser, digamos, su conversión va a ser tanta que van a ser un gran ejemplo para todos los que aún queden con vida, pues para vivir esos 1000 años de paz del Apocalipsis capítulo 20, que bueno, nuestra Madre sabrá nuestro Señor, perdón, sabrá solamente para quiénes serán los que habiten en esos nuevos cielos y nueva tierra. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.